Ok, muy buenas noches, estimada profesora Lidia Machinares, al grupo número uno. El tema que ha elegido es el control social. Siguiente diapositiva. Los integrantes, profesora, somos ocho. Alcahuamán Tumbalobos Israel, Álvarez Alanya Yanela Ángeles, Arena Chuyo Edith, Asensio León Sandra Patricia Restina, Bernardo Pasquel Jack Arthur, Cabrejo Suyón Roberto Carlos, Cancho Pineda Brian Rodrigo y Calderón Zárate Nicola Alexandra. Bien, el control social en el derecho penal es desde sus raíces sociológicas hasta su aplicación en el derecho penal, ¿no? Busca modelar el comportamiento, la conducta individual. En el Perú existen tres niveles: el nivel informal, el nivel formal y el nivel penal. Cada uno de estos tienen sus propios mecanismos y agentes. Y en esta presentación se van a explorar los tres niveles, ¿no? Que buscan cómo se trata el delito. Bien, el objetivo de esta presentación es definir las características de cada nivel, identificar los principales agentes y mecanismos de las actuaciones en cada nivel, analizar las relaciones y posibles conflictos entre los delitos, entre los distintos niveles de este control social y evaluar la contribución de cada nivel, ¿no? Frente a la prevención y respuesta al delito en el Perú. Bien, el contenido se centra en 5 capítulos que vamos a venir desarrollándolo. Siguiente, por favor. Bien, vamos a definir el control social. Es fundamental para el orden y la estabilidad en cualquier sociedad. Se define como un conjunto de instituciones, de estrategias y sanciones, ¿no? Que buscan asegurar el comportamiento humano a las normas comunitarias. El objetivo del control social es regular la conducta individual, mantener la organización social, preservar el status quo desde una perspectiva crítica. Y nuestras perspectivas van a ir desde el ámbito político-jurídica, vamos a leer poder, Estado, derecho, represión, de perspectiva sociológica, integración y socialización. Doy pase a mi siguiente compañero para que continúe con la exposición. Buenas noches, docente. La doctrina del control social informal. Eh, el control social informal no depende de las leyes, sino de las normas sociales, valores, costumbres, expectativas compartidas, ¿no? Que pues, la familia, la iglesia, en el colegio, ¿no? Que regulan la conducta y refuerzan la coexistencia sin necesidad de sanciones legales, ¿no? No hemos visto que las sanciones legales, el Código Penal es la última ratio, ¿no? Eh, Como dice también el doctrinario Emily Durkheim, las normas sociales se interiorizan desde la infancia como una fuerza moral. También indica Berger, la realidad social se aprende en la niñez y se convierte en una conciencia moral. La siguiente diapositiva. Mecanismos del control informal. Eh, los mecanismos de la familia, la escuela, la religión, la opinión pública, la comunidad, ¿no? La familia, el primer espacio donde se enseña el respeto, la responsabilidad y la empatía, que eso aprendemos de nuestros padres, la familia nuclear. La escuela refuerza las normas, valores mediante relaciones informales, ¿no? Eso es los docentes, las normas sociales de convivencia. La religión forma, forma la moral por medio de valores de solidaridad, la honestidad. La opinión pública, ¿no? Conte- contexto peruano y prevención de delito. Eh, en zonas de poca presencia del Estado, el control informal cumple función de vigilancia y justicia. Eso se puede ver en las provincias alejadas, ¿no? En las rondas campesinas que eh, hacen la labor de la policía, ¿no? También la familia y la comunidad enseñan normas y valores de vigilancia comunitaria, frenan robos y pandillaje. Eh, Pero para esto se requiere el apoyo estatal y político y políticas públicas para
desarrollo sostenible, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Impacto del control informal en en la criminalidad. Eh, si es que no hay un adecuado control informal, pueden traer consecuencias graves, ¿no? Como el aumento de la criminalidad juvenil, eh, ya que al no haber este apego en las normas sociales de convivencia, en la familia, en la escuela, aumenta, porque ya que los jóvenes van a caer en los malos pasos, en la pandilla, en la criminalidad, ¿no? Esto también a su vez trae mayor percepción de impunidad e incremento de delincuencia organizada, la desconfianza generalizada en la comunidad, la dificultad para aplicar la ley, ya que el control informal, de alguna u otra manera, traía sanciones dentro de la sociedad, ¿no? En la familia también. Da una sobrecarga a la justicia. Investigaciones peruanas sobre el control informal. El control, esto vemos en el caso de Chiclayo en 2024, ¿no? Eh, donde se hizo un estudio al centro de rehabilitación, ¿no? Y donde se vio evidenciado de que la falta de control social informal incrementa la criminalidad. También el control social informal como factor de influencia en los adolescentes de infractor a la ley penal. Eh, de ahí paso a mi compañero. Gracias, compañero. Buenas noches. Bueno, continuaré con la exposición. Hablaré sobre el control social secundario, basado en el derecho civil y en el derecho administrativo. Bueno, el control social secundario se refiere a un conjunto de normas y procedimientos jurídicos que regulan la conducta de los individuos en una sociedad. Bueno, sin recurrir al ámbito penal. Este tipo de control se manifiesta principalmente a través del derecho civil y el derecho administrativo, establecidos en un mecanismo que busca mantener el orden social y resolver conflictos mediante sanciones no penales, como multas, medidas correctivas. Según Zúñiga Escalante, es un control que abarca aspectos de la vida cotidiana, como las relaciones familiares, la propiedad, propiedad privada y las obligaciones contractuales. Un ejemplo, tenemos cuando una municipalidad te impone una multa administrativa a un vecino por una construcción de una pared sin licencia de edificación. Estamos ante un caso de control social secundario formal. No se está aplicando una sanción penal. No va a la cárcel ni recibe un antecedente penal, pero sí se sanciona conforme a las normas administrativas para corregir esa conducta y asegurar que cumpla con las reglas urbanis- de la urbanización establecida. En el ámbito de la aplicación, derecho civil. En el cumplimiento de los contratos, la reparación de daños en acciones de indemnización, medidas cautelares, como embargos preventivos y órdenes de restitución. En derechos administrativos, en la potestad sancionadora de superintendencias y los ministerios. Encontramos la Indecopi, el SUNAFIC y la OEFA. Sanciones. Encontramos multas, clausuras, suspensión de licencia, entre otros. Órganos especializados. Eh, a ver, compañero, siguiente diapositiva, por favor. Em, Procedimientos administrativos sancionadores. Como primer punto tenemos el inicio. Bueno, en eso tenemos el oficio o una denuncia, una notificación de cargo a un presunto infractor. Segundo, tenemos la instrucción, donde la recopilación de pruebas documentales o pericias, en descargos o pruebas de parte sancionadora. En la tipificación tenemos la conducta sancionadora previamente descritos en normas específicas. Medidas cautelares, la suspensión provisional de las actividades, asimismo el embargo preventivo para asegurar la ejecución. La resolución, emisión del acto motivador con sanción, ya sea multa, clausura o corrección. Recursos, la apelación en vía administrativa, la demanda eh,
contenciosa administrativa ante el Poder Judicial. Siguiente diapositiva, por favor. Los beneficios y los resultados. Como primer punto, tenemos la congestionada sistema penal. También tenemos asimismo ofrece una respuesta más rápida y más técnica. También protege los derechos fundamentales y garantiza un proceso eh, más eficaz. También facilita las resoluciones y prevención de un conflicto sin la privación de la libertad. Bueno, el control social no penal forma algo que articula a través de una entramada normativa y procedimental, especialmente en la LPAG, que habita, que habilita a entidades administrativas y a tribunales civiles para sancionar o corregir conductas contrarias a la orden social sin recurrir al sistema penal, garantizando siempre las bases del Estado y el derecho de la legalidad y el debido proceso y la proporcionalidad. Le daré pase a mi siguiente compañero para que hable sobre el tercer nivel del control social. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con el capítulo 4, que hace referencia al tercer nivel del control social. Cuando hacemos referencia al tercer nivel del control social, estamos haciendo referencia, valga la redundancia, al conjunto de mecanismos institucionales que regulan la conducta del individuo a través del establecimiento del ordenamiento jurídico, como las leyes, ¿no? A través del cual se establecen pues sanciones ya penales, ¿no? Esto es otro nivel de control social. Es importante señalar que el control social formal además también busca no solo sancionar, ¿no? a aquel, ¿no? sujeto que va a cometer un delito, sino también prevenir, ¿no? delitos que puedan pues ocasionar algún daño a los bienes públicos que están siendo protegidos por el Estado. Es importante hacer referencia a las doctrinas también que explican justamente el control social del nivel terciario, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, en los años 50 hubo muchos teóricos que han intentado explicar desde el punto de vista criminológico el fenómeno delincuencial que ha venido pues masificándose paulatinamente a través de los años. Tenemos, por ejemplo, doctrinas, ¿no? que han planteado Durkheim en 893, en el que resaltaba como un aspecto importante que inhibe la conducta criminal del individuo, por ejemplo, la integración social o psicológica. Este planteamiento muy importante, planteado por Durkheim, quien dice, pues, ¿no? La integración social o psicológica, pues, inhibe la conducta criminal del individuo. Tenemos también a Reckless, que, que se hace una serie de preguntas y encuentra una respuesta, ¿no? Por ejemplo, él señala, ¿por qué hay determinados chicos que viviendo en zonas que parecen ser criminógenas no delinquen? O dicho de otro modo, si todo individuo cuenta con el potencial necesario para violar las leyes y la sociedad le ofrece numerosas oportunidades para hacerlo, ¿por qué pues muchos de ellos las obedecen? Entonces, desde su punto de vista teórico y desde la teoría criminológica clásica, la respuesta se encuentra pues en el miedo al castigo, ¿no? Al componente sancionador. Todas estas teorías del control social consideran, en conclusión o en resumen, que las personas tienden a una tendencia a delinquir, que se consumará salvo que exista algún motivo que lo impida. Motivos que tienen la naturaleza de controles sociales. O sea, está sustentado desde el punto de vista teórico, doctrinario, que siempre el ser humano va a tener esa tendencia de delinquir, siempre en cuando no será posible esto cuando haya pues mecanismos de control social como ya lo estamos detallando. También hacemos referencia a las instituciones del sistema de justicia penal peruano, la Policía Nacional del Perú,
cuya función es investigar, realizar las investigaciones preliminares de los delitos y mantener el orden público. Tenemos también el Ministerio Público, que dirige pues la investigación de los delitos, formula la acusación y representa los intereses de la sociedad en los procesos penales. Tenemos el Poder Judicial, cuya función es administrar justicia, interpretando y aplicando la ley para resolver conflictos y garantizar los derechos de los ciudadanos. También tiene la función de control, como asegurar el cumplimiento de nuestra Carta Magna o Constitución. Tenemos el INPE, ¿no? Cuya función es administrar el sistema penitenciario nacional en el Perú. Su principal función es asegurar una política, pues, penitenciaria que promueva la inserción social positiva de las personas privadas de libertad. Entonces, también hacemos referencia a la legislación penal peruana como mecanismo de control formal. Estamos concretamente haciendo referencia al Código Penal y el Código Procesal Penal, ¿no? Tenemos entendido que la legislación penal peruana, compuesta por el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, funciona también como mecanismo de control formal, estableciendo las reglas y procedimientos que deben seguirse en la investigación, acusación, juicio y ejecución de penas por delitos. La legislación peruana nos señala como mecanismo de control formal cumple funciones preventivas y represivas, previene la comisión de delito mediante la tipificación de conductas y establece también sanciones para quienes los cometen, buscando así proteger los bienes jurídicos y mantener el orden social. Vamos ahora a hacer referencia a la jurisprudencia relevante como mecanismo de control. Tenemos una serie de sentencias. Entre ellos, vamos a hacer referencia a una de ellas, ¿no? El Tribunal Constitucional, el expediente 010-2002, señala, por ejemplo, como contenido clave lo siguiente: inconstitucionalidad de normas antiterroristas por violar la legalidad y el debido proceso. ¿Cuál es el aporte de esta sentencia? Establece que ni en crisis se puede vulnerar los derechos básicos. Es fundamental velar por los derechos básicos de todo ser humano porque están protegidos en nuestros ordenamientos jurídicos. También nos planteamos una pregunta: ¿es eficaz el control penal en nuestro país, en el Perú? Entonces hemos hecho un análisis que vamos a también precisar en este punto. El aspecto de la prevención general y especial, vamos a hacer referencia a la descripción. Reincidencia delictiva alta. Tenemos el 30% de delitos graves. Persisten a pesar de penas severas. La percepción de inseguridad, pues, en nuestro país sigue en alta según el reporte de INEI. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La ley penal no disuade si no se actúa sobre educación, empleo y desigualdad. O sea, los mecanismos de control social, el primario, el secundario que se ha mencionado, es fundamental para prevenir también o para minimizar algunos castigos severos, porque si vamos a pretender con la sanción drástica, ¿no? Evitar o eliminar estas acciones delictivas de las personas que cometen, no estaríamos yendo por una orientación adecuada porque no es suficiente, ¿no? Como hemos visto en los datos estadísticos que se muestran. También vamos a señalar los límites del control penal en el Perú. Tenemos como límite, por ejemplo, selectividad penal, ¿no? ¿Cuál es la jurisprudencia? Cárceles llenas de jóvenes pobres, corrupción sin sanción efectiva. ¿Cuál es el impacto? El sistema reproduce desigualdades y pierde legitimidad, ¿no? No es igual para todas las personas. Hay ciertas condiciones que favorecen a aquellas personas y otros que no. Bien, a continuación voy a dar pase a la compañera para que pueda presentar el capítulo 5. Muchas gracias. Bien, en el capítulo 5 nos referimos a las interrelaciones y desafíos de los niveles de control social en el Perú. Sobre este se tiene que básicamente los tres niveles de control social, el informal, formal y supranacional, terminan interactuando de maneras complejas, generando así tanto sinergias como tensiones en la búsqueda de una eficaz prevención y respuesta al delito. Comprender esas dinámicas resulta sumamente crucial actualmente, por sobre todo,
para lograr fortalecer de esa manera el sistema de justicia penal y promover también una convivencia que sea pacífica para todos. Se divide este capítulo en dos puntos claves que son los siguientes. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos a las interrelaciones y los desafíos. En este caso o en este contexto sobre el control social nos referimos a las interrelaciones como aquellas conexiones, influencias y dependencias que mutuamente existen entre los diferentes niveles de control social. Lejos de operar de manera aislada o personal, el control informal, formal y supranacional terminan interactuando constantemente las unas con las otras, generando de tal manera un sistema dinámico, por así llamarlo, donde las acciones y también las características de este mismo nivel terminen impactando y son impactadas las unas con las otras. Comprender estas son naturalmente complejas porque son interacciones que son fundamentales para analizar la eficacia del control social en la prevención y la respuesta al delito. Por ende, están divididas las interrelaciones en tres puntos, justamente. Primero, el control informal y formal, que básicamente es arraigado en la familia, la escuela, la comunidad y ciertas normas culturales que existen o constituyen en una primera línea de contención de comportamiento que es desviado. Valores como el respeto, la honestidad, la responsabilidad terminan siendo transmitidos dentro de la socialización, se internalizan ciertos límites sociales y se desinhiben la comisión de los delitos. Sin embargo, en estas instancias fallan o son consideradas como insuficientes el control formal ejercido por las instituciones que ya pertenecen al Estado, por ejemplo, la policía, el sistema judicial, el control penitenciario y demás. Por otro lado, se tiene el control formal y supranacional. En el Perú como tal, es miembro de una comunidad que se considera internacional y por ende se encuentra sujeto a normas y estándares que también tienen esta característica de ser supranacionales en materia de derechos humanos. La justicia penal y lucha contra la criminalidad organizada tanto interna como externamente. Los tratados internacionales, las decisiones de cortes supranacionales y las recomendaciones de ciertos organismos que también tienen carácter internacional influyen en la legislación, las políticas públicas y las prácticas judiciales. Por otro lado, se tiene el control informal y supranacional. Aunque se considera esta la menos directa dentro de las tres, la influencia del nivel supranacional termina también logran permear dentro del control informal los valores universales o considerados como universales en derechos humanos y democracia son difundidos a través de la educación, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. Mientras que por otro lado, los desafíos en el ámbito del control social hacen referencia a aquellos obstáculos, limitaciones y ciertas tensiones que terminan siendo inherentes al funcionamiento e interacción de los niveles de control social. Estos desafíos suelen surgir sobre todo por factores sociales, económicos, políticos o hasta culturales, y dificultan así la capacidad que hay dentro del sistema para prevenir de manera eficaz el delito, garantizar la justicia y sobre todo mantener una convivencia y un orden social. Dentro de ellas, por ejemplo, se encuentra el debilitamiento del control informal, donde la urbanización, la migración y demás influencias a la violencia en los medios de comunicación terminan erosionando mecanismos tradicionales y convirtiéndolos o transformándolos del completo. En segundo lugar estarían las ineficacias y limitaciones del control formal, aquello en el que el sistema de justicia penal peruano enfrenta desafíos significativos en los términos de, por ejemplo, recursos, capacidad, corrupción y acceso debido a la justicia, o un proceso que esté de acuerdo a la justicia. Por otro lado, las tensiones entre los niveles también es uno de los problemas actuales preferibles, puesto que surgen ciertas tensiones entre los diferentes niveles de control social. Por ejemplo, las prácticas culturales que están arraigadas a ciertos niveles informales entran en conflicto con otros estándares de derechos humanos promovidos por un control de carácter supranacional. Y por último, la adaptación a las nuevas formas de criminalidad son uno de los mayores problemas actuales dentro de la aparición de las nuevas formas de criminalidad. Por ejemplo, el cibercrimen o la delincuencia organizada terminan siendo o planteando desafíos que son bastante complejos para los tres niveles de control social.
La siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las conclusiones y reflexiones podemos considerar que como tal el papel del control social es netamente crucial dentro de lo que se trata del derecho penal peruano, diferenciando así de tal manera sus formas, y detallando cada una de sus partes, cada uno de sus niveles. El control informal termina viéndose dentro de la socialización, así como el control formal también le permite a la sociedad ir formándose dentro de las instituciones estatales e intervienen también cuando el nivel informal termina fallando. Sin embargo, se puede saber y se denota dentro de nuestro país que se enfrentan diferentes retos sobre los recursos y la eficacia que éste realmente está teniendo o está siendo considerado. El control supranacional muchas veces es excedente y si bien fortalece los estándares y la cooperación, no obstante siguen existiendo debilidades en cualquier nivel en el que se generan consecuencias significativas y sobre todo negativas. La vulnerabilidad ante el delito, la impunidad y los obstáculos en la lucha contra la delincuencia se está volviendo cada vez más compleja. La siguiente, por favor. Dentro de las recomendaciones podríamos decir que para fortalecer el control social dentro del Perú es crucial implementar políticas públicas que terminen revitalizando el control informal mediante programas que sean de carácter comunitario, de tal manera que no solamente se enfoquen en la cohesión social o en la educación de valores, sino que de una manera paralela terminen adquiriendo una reforma dentro del sistema de justicia, que es una de las cosas que más se necesita. Dentro de la justicia penal se necesita priorizar aquella eficiencia, transparencia y sobre todo el debido acceso a la justicia, invirtiendo así en recursos y capacitación para cada personal de diferentes áreas. Las políticas de prevención del delito deben terminar de basarse en la evidencia, abordando las causas subyacentes a la criminalidad que realmente está interviniendo de manera temprana. La seguridad ciudadana, por su contrario, debe enfocarse en el respeto de los derechos humanos, la colaboración entre la policía y la comunidad. Y finalmente, es esencial desarrollar ciertas capacidades que permitan así enfrentar las nuevas formas que se consideran dentro del nivel de criminalidad, siendo estos el cibercrimen o mediante la tecnología y la cooperación internacional. Gracias. Muchísimas gracias, profesora, por la atención y compañeros por la atención prestada a la presente. Hasta una próxima oportunidad. El grupo número 1 ha concluido.